Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de las relaciones de proporcionalidad. El contenido en el que se ubica este tema dentro del programa de educación secundaria es el 9.1.4, que nos dice análisis de representaciones gráficas, tabulares y algebraicas que corresponden a una misma situación, identificación de las que corresponden a una relación de proporcionalidad. Vamos a comenzar este tema con el problema que nos dice, con base en la gráfica de la travesía de una moto de carreras que va a una velocidad constante y se encuentra en un determinado momento en el punto A, cuya abscisa es 20 y ordenada es 50, contesten las siguientes preguntas. Bien, antes de meternos de lleno a contestar las preguntas, vamos a analizar un poquito la información que tenemos en los dibujos. Sabemos que el problema nos dice que esta moto en un determinado momento se encuentra en el punto A de abscisa 20 y de ordenada 50. Abscisa 20 es en el eje de las X, en el eje de las abscisas, tomamos 20 unidades, y en el eje de las ordenadas, el eje de las Y, tomamos 50 unidades. Trazamos un par de perpendiculares a los ejes, y en donde estas perpendiculares se cortan, ahí va a ser el punto A. Entonces este punto A tiene de abscisa 20 y de ordenada 50. Bien, esta línea azul que tenemos aquí es la gráfica que nos representa esta situación. Si observamos, es una línea recta que pasa por el origen, pasa por el punto 0,0. Y habíamos dicho anteriormente que las gráficas de este tipo, lo que nos representan es una variación directamente proporcional. Habíamos dicho que la gráfica de una variación directamente proporcional es una línea recta que pasa por el origen. Entonces esas condiciones se dan aquí, por lo tanto, ya identificamos qué tipo de variación tenemos. Es una variación directamente proporcional. Entonces, nos dan algunos valores que vamos a ir nosotros utilizando para sacar los que nos hacen falta. El valor principal con el que vamos a trabajar es este que tenemos aquí, en el que tenemos tanto el valor de la abscisa como el valor de la ordenada. Nos dice, ¿cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 1? Lo que nos dice esta pregunta. Esta la vamos a dejar pendiente, la vamos a contestar hasta el final. Luego nos dice, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Bueno, nosotros ya habíamos dicho que la constante proporcionalidad en una variación directamente proporcional se representa con la letra K. Y esta constante proporcionalidad en una variación directamente proporcional se obtiene dividiendo el valor de Y, o sea, el valor de la ordenada, entre el valor de X, el valor de la abscisa. En este caso nosotros conocemos el valor de la ordenada, que es 50, y el valor de la abscisa, que es 20. Entonces diremos que el valor de K para este problema que nos ocupa, el valor de la constante, es dividir el valor de la ordenada, que es 50, entre el valor de la abscisa, que es 20. Si nosotros realizamos esta división, nos damos cuenta de que nos da 2.5. Entonces, en este problema, el valor de la constante es 2.5. Ya tenemos contestada la pregunta que teníamos aquí. El valor de la constante proporcionalidad es 2.5. Luego dice, ¿cuál es la expresión algebraica que corresponde a esta gráfica? Dijimos que esta gráfica es la de una variación directamente proporcional. Este tipo de variaciones tienen por expresión algebraica una que nos dice que ya y es igual a k por x. Es decir, para obtener los valores de la ordenada, que es la variable dependiente, hay que multiplicar el valor de la constante por los valores de x. Entonces, en este caso, como nosotros ya conocemos el valor de la constante, diremos que para esta situación, la expresión que nos va a quedar es, como ya conocemos k, sabemos que es 2.5, diremos que y es igual a 2.5 por x. Entonces, esta es la expresión algebraica que nos representa esta situación. Luego dice, ¿cuál es la distancia que recorrió la moto a los 10 minutos? Bueno, entonces, la distancia es y.
Quiere decir que vamos a calcular el valor de y conociendo el valor de x. El valor de x son los 10 minutos que nos señalan aquí. Entonces vamos a decir que y es igual a 2.5, que es el valor de la constante, por el valor de x, que es 10. Entonces 2.5 multiplicado por 10. Entonces si multiplicamos 2.5 por 10, obtenemos que en esta ocasión el valor de y es 2.5 por 10, nos da 25. Si nos trasladamos a la gráfica, vamos a observar que efectivamente, cuando el valor del ábsciss es 10, aquí van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Cuando el valor del ábsciss es 10, entonces el valor de la ordenada es 25. Aquí también van de 2 en 2, 20, 22, 24, y como está a la mitad, pues es 25. Es este 25. Entonces al 10 le corresponde el 25. Esto lo vamos a anotar aquí en la tabla. Cuando el valor de la abscisa es 10, el valor de la ordenada va a ser 25. Luego, ¿cuánto tiempo empleó en recorrer 40 kilómetros? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es el tiempo, o sea, el valor de x, y lo que sabemos es el valor de y. Sabemos que y vale 40. Entonces, sustituyéndolo en esta fórmula, que es la que nos representa esta expresión, ya sabemos el valor de y. Vamos a decir que 40 es igual a 2.5 por el tiempo. El tiempo es x, no lo conocemos. Entonces 2.5 por x. Despejando, este 2.5 que está multiplicando a x lo pasamos para acá dividiendo. Y nos queda lo siguiente. 40 dividido entre 2.5 nos va a dar el valor de x. Y si dividimos 40 entre 2.5 nos da 16. Entonces x es igual a 16. Entonces aquí ponemos el 16. Dice, ¿cuál es la velocidad constante a la que se desplaza la moto? Pues la velocidad va a ser la que nos da la constante de proporcionalidad. 2.5, pero como nos están preguntando velocidad, la velocidad en este caso la vamos a representar en kilómetros sobre minuto. 25 kilómetros sobre minuto. Ahora, la pregunta que habíamos dejado para el final. ¿Cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 1? Bueno, aquí lo pusimos en rojo. Dijimos que de aquí a aquí son 2, entonces a la mitad es 1. Entonces subimos una línea aquí en color rojo sobre el 1 y vemos que se cruza aquí donde ya habíamos dicho que de aquí a aquí son 2, a la mitad va a ser 2.5. Entonces a 1 le corresponde 2.5. Que si nos fijamos, pues ese es el valor de la constante que hemos estado manejando. Es decir, la constante de proporcionalidad va a corresponder al valor de la ordenada cuando la abscisa vale 1. El siguiente problema nos dice, un automóvil viaja a una velocidad constante. Algunas distancias y tiempos de recorrido se muestran en la tabla. Completa los datos que hacen falta en ella y contesten las preguntas. Bueno, por principio de cuentas, vamos a decir que se trata de una variación directamente proporcional. Y esto lo sabemos porque a medida que aumenta el tiempo que está dado en horas, y lo representamos con la letra X, pues también aumenta la distancia recorrida, que está en kilómetros, le estamos representando con la letra Y. Y sabemos que si ya identificamos que es una variación directamente proporcional, entonces la constante de proporcionalidad K se obtiene dividiendo el valor de Y entre el valor de X. Y aquí los valores que conocemos para X y para Y son para X 3 y para Y 240. Son los únicos valores que conocemos completos, en donde conocemos ambos elementos. Entonces vamos a decir que en este caso la constante de proporcionalidad K va a ser igual, el valor de Y es 240, dividido entre el valor de X que es 3. Por lo tanto, entonces, la constante de proporcionalidad para este problema es 80. Y eso es lo que nos preguntan aquí, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Pues es 80.
Teniendo ya la constante proporcionalidad, entonces nos preguntan aquí cuál de las siguientes expresiones, d igual a 40t, d igual a 80t y d igual a 120t, es la que corresponde. Bueno, pues vamos a decir que la que corresponde es esta de aquí. D es igual a 80t. Nos dice que argumentemos la respuesta, pues el argumento es muy sencillo. Aquí es donde encontramos la constante de proporcionalidad que calculamos. Y habíamos dicho que en este tipo de variaciones, el valor de y se obtiene multiplicando la constante por el valor de x. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, la respuesta es esa, porque la constante la encontramos en esta expresión. Ya que tenemos esto, ya sabemos que la constante es 80 y que los valores de y se obtienen multiplicando la constante por el valor de x. Entonces, si multiplicamos 80 por 1.5, nos va a dar 120 kilómetros. Y si multiplicamos 80 por 5, pues nos va a dar 400. Pues aquí el valor es 400. Ahora, para que nos dé 720, ¿cuál debe ser el valor de x? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 80 para que nos dé 720? Pues nos damos cuenta que es 9. O sea, a 720 kilómetros le corresponde un tiempo de 9 horas. Dice, con base en la expresión algebraica identificada, calculen la distancia recorrida por el automóvil en 10 horas. Pues si multiplicamos 80 por 10, nos da 800. Y estos son kilómetros, porque estamos hablando de distancia. Y en este caso la distancia la estamos expresando en kilómetros. Y dice 12 horas y media. 12 horas y media corresponde a 12.5 horas, que al multiplicarlas por 80, que es la constante de proporcionalidad, nos va a dar 1000. Entonces son 1000 kilómetros. Esa es la distancia que recorre ese automóvil en un tiempo de 12 horas y media. Si esto lo ponemos en un plano cartesiano, la gráfica que obtenemos es esta que tenemos aquí. Para poder hacer la gráfica, ya sabemos que la gráfica va a ser una línea recta que pasa por el origen. Ya lo habíamos platicado. Cuando tenemos la gráfica de una variación directamente proporcional, esta va a ser una línea recta que pasa por el origen. Y para poder saber exactamente por qué parte pasa esta gráfica del plano cartesiano, pues solamente tenemos que tener definidos dos puntos. Uno de ellos ya está, es el 0,0, porque la gráfica pasa por el origen. Y el otro, habíamos leído ahí en el texto del problema, que en 3 horas, 1, 2, 3 horas, hasta aquí son 5, entonces aquí son 3, en 3 horas recorre 280 kilómetros. Aquí va 200, 210, 220, 230, 240. Entonces, este puntito de aquí, al definir este puntito de aquí, solamente lo unimos con el 0,0 y todos los demás puntos que están en la tabla van a quedar alineados sobre esta misma línea recta. Esta línea recta pues la podemos continuar hasta donde lo necesitemos. Entonces, esto sería el problema que nos han planteado.